Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. En este domingo 20 del tiempo ordinario, contemplamos cómo el amor de Dios no es para unos pocos, sino que es para todos. Esta es la buena noticia de Jesús. El amor de Dios es para todos, sin distinción. La palabra de Dios nos invita también hoy a reflexionar sobre un problema que cada día se agrava más y que es la discriminación. Dios nos invita hoy a cerrar las puertas, no a nuestros hermanos que pertenecen a otra cultura, a todo sentimiento de desprecio y de marginación. Dice el profeta Isaías en la primera lectura: «Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse». El Señor está dispuesto a hacer maravillas en todos, aun entre aquellos que no pertenecen a nuestra iglesia, o a nuestro pueblo, o a nuestra raza, o a nuestro país. Todos, sin excepción alguna, todos somos hijos e hijas de Dios y herederos de su reino. El pasaje del Evangelio de hoy ciertamente nos puede resultar un poco duro y hasta chocante, pues la respuesta de Jesús parece estar en contradicción con todo esto que estamos diciendo. Jesús y sus discípulos se apartaron de donde estaban y se fueron hacia Tiro y Sidón, a unos 50 kilómetros al oeste de Cafarnaúm. Quizás esta salida constituía un pequeño retiro espiritual de Jesús con los discípulos. No lo sabemos. Lo cierto del caso es que ellos se desplazaron hacia la frontera de Galilea. Y tal como lo hemos escuchado mientras iban de camino, una mujer salió a su encuentro. Ella rogaba al Señor que liberara a su hija, que vivía atormentada por causa de un demonio.
Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Tengo una hija que vive terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no accede de inmediato a los ruegos de esta mujer pagana que no pertenecía a su pueblo Israel ni a su religión judía, sino que era una mujer cananea, sirofenicia. Ella era politeísta, es decir, creía en varios dioses, y su religión y sus creencias paganas estaban inclinadas hacia la degradación moral y al mal. Sin embargo, San Mateo nos narra cómo Jesús, a pesar de todo esto, consigue descubrir no solo la necesidad que tenía esta mamá pagana de ver liberada a su hija, sino la gran fe que ella tenía puesta en él. Como Jesús, nosotros también tenemos que aprender a descubrir el sufrimiento que se oculta en el rostro de los demás, sin importar su raza, su credo, su estatus social. Jesús nos enseña que por encima de todo, todos somos hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre, y el dolor del otro es también mi dolor. Jesús justifica su negativa diciendo que Él había venido solamente para las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero esta justificación no basta para convencer a la mujer que desista. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella no se desanima, tampoco se ofende, sino que reconoce humilde que verdaderamente ella es como aquel perrito que se acerca confiado a la mesa del amo para recoger algunas de las migajas que caen al suelo de la mesa de su amo. Meditemos. Nos acercamos nosotros a Jesús, así como esta mujer, reconociendo que no somos dignos de su bondad y su misericordia, pero confiados en su amor. O nos acercamos sintiéndonos muy dignos, elegidos, privilegiados, exigiéndole a Él lo que queremos. Buscamos a Jesús para que nos haga el milagro, pero eso sí, sin mostrarle nunca esa fe que Él quiere ver. La fe es el motor que hace entrar en acción el poder de Dios. Jesús, realmente conmovido, consideró la gran fe de aquella mujer y le concedió lo que pedía. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. La fe de la mujer fue puesta a prueba. Por eso al final Jesús manifiesta tanta alegría. Es como si Jesús hubiera vencido junto con ella. Jesús se regocija al ver cómo ella sigue creyendo contra toda esperanza, sigue esperando, sigue confiando. Valió la espera. Si Jesús hubiera escuchado a la mujer cananea a la primera petición, ella solo habría conseguido la liberación de su hija. Sin embargo, al ser probada, su fe creció, se purificó, se fortaleció hasta arrancar de Jesús ese grito final de entusiasmo. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas.
Pareciera como si aquella fe lo desarmara. Podríamos decir que esta mujer deslumbró a Jesús con su fe. Notemos cómo los evangelistas resaltan siempre la admiración que siente Jesús ante tanta fe que depositan en él los paganos. En todo el Evangelio, solo a 2 personas Jesús elogia diciendo: ¡qué grande es tu fe! Y es a esta mujer cananea. ¿Y a cuál otro personaje? Al centurión romano. 2 paganos son los depositarios de tan hermoso elogio. La fe, que no es más que un deseo muy hondo de lo que Jesús puede dar, y la certeza de que se lo va a dar. La fe no es privilegio de sabios ni de elegidos, porque la fe no se aprende ni se hereda. La fe se vive y la fe crece cuando se comparte. La fe tampoco es un privilegio de personas dignas e importantes, grandes personajes dignos, o de gente que solo ha triunfado en la vida, sino que todo lo contrario. La fe que más admira a Jesús es la fe de los caídos, la fe de los que han fracasado, la fe de los despreciados y marginados, la fe de todos aquellos que pese a todo siguen creyendo y lo vuelven a intentar una y otra vez. Es la fe de esta pobre mujer que ha vivido toda la vida sufriendo, quizás por años, a causa de aquel espíritu malo que atormentaba a su hija. Todos ustedes que son papás o mamás pueden comprender el dolor, la desesperación de esta mujer. Nada puede ser más triste que ver a un hijo o a una hija sufriendo por causa del mal que los acecha. El grito angustioso de la mujer cananea es el grito de tantas madres y de tantos padres que ven cómo el mal se va adueñando de las vidas de sus hijos y se preguntan: ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Yo no le enseñé esas cosas. Nuestra sociedad cada vez más violenta, los valores cristianos y familiares cada vez más perdidos. Vivimos, como esta mujer, en una sociedad inclinada hacia la degradación moral y hacia el mal mismo. Por eso Dios sale a nuestro encuentro. Somos sus hijos e hijas, y Él es nuestro Padre bueno, que no nos quiere ver sufriendo. Jesús es el Hijo de Dios, y nos sale al paso. Y si a veces no nos concede lo que le pedimos, no es porque no nos ama o porque no nos escucha. Jesús se tarda en responder porque quiere darnos algo más que un milagro. Él quiere que nos acerquemos aún más para que nos abramos al encuentro y a la amistad sincera, continua, diaria con Él. Una de las causas más profundas de sufrimiento para todo creyente son esas oraciones que decimos que no han sido escuchadas. Para todos los que hemos rezado con fe durante semanas, meses y quizás años, y seguimos esperando, hoy la mujer cananea se nos presenta como maestra de perseverancia, como maestra de oración. A Jesús le admira la fe confiada y auténtica,
la fe que sabe esperar, la fe que permanece y persevera. Aquella mujer no se desalentó ante la negativa inicial de Jesús, sino que más bien vio fortalecida su certeza de que en Jesús había una fuerza poderosa que podía hacer algo por ella y por su hija, y hasta le reconoció como Señor y como Hijo de David, títulos mesiánicos. Es la fe en Jesús lo que vale, y esta es la fe que busca Jesús. Jesús solo espera que creamos en Él. La mujer cananea nos enseña hoy a todos nosotros el camino hacia esta fe, la absoluta confianza en el Señor. Aquella mujer se fue para su casa sin ver su milagro y encontró a su hija curada. Ella se marchó confiada en la palabra de Jesús que le dijo que se cumpla lo que deseas. Por eso obtuvo lo que pedía, porque creyó en su corazón en la palabra de Jesús. Ella se mantuvo en una actitud de esencial pobreza, se abandonó en las manos de Jesús y confió en su palabra. Ella hizo su parte, buscó, llamó y pidió. Jesús, por lo tanto, hace lo suyo, se dejó encontrar, respondió y le dio más de lo que ella esperaba. Cada uno hizo lo que debía. Y por supuesto, tan grande fe no fue defraudada, sino que cuando llegó a su casa comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente. Imaginémonos qué alegría debió experimentar al encontrar a su hija ya liberada. Hermanos y hermanas, Dios escucha incluso cuando parece no escuchar. En Él, la aparente falta de escucha es ya una manera de atendernos. Tengamos paciencia y oremos sin cesar. Ninguna oración quedará sin respuesta. Tarde o temprano, Dios actuará. Retrasando su escucha, Dios hace que nuestro deseo crezca, que el objeto de nuestra oración se eleve, que de lo material pasemos a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, de lo pequeño a lo grande. De este modo, Dios puede darnos mucho más de lo que le habíamos pedido en un primer momento. Oremos en esta Santa Eucaristía para que el Señor nos conceda a todos el don de esa fe viva y real que tanto necesitamos para ver los prodigios que tanto hemos anhelado en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean y amamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.